Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda IT. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuál está siendo el estado de la digitalización de los sectores de turismo y Horeca en España, y para ello me acompañan Eva Armenteros de Alcatel-Lucent, Sergio Lázaro de Bify, Raúl Benito de Bitdefender, muy buenas, y Eduardo Brenes de Sonic Wall. Muchas gracias a los cuatro por acompañarme hoy. Bueno, yo si os parece, Eva, si quieres empezamos por ti. Me gustaría que hiciéramos un breve resumen, una breve aportación sobre cómo entendéis que ha evolucionado tecnológicamente los sectores de turismo y restauración en España, unos sectores tan importantes para la economía española en estos últimos años. ¿Qué resumen, qué balance podríamos hacer de cómo... Bueno, yo bajo mi punto de vista la transformación digital ha sido crucial para mantener la competitividad entre el sector cada vez más globalizado. Herramientas, implementando tecnologías y herramientas que mejoren un poco la experiencia y la demanda del usuario y adaptándonos sobre todo en cada sector, ¿no?, a entender al cliente y desde la parte de Alcatel, por ejemplo, a verticalizarnos y a enfocarnos cada día más en las necesidades de cada sector. Creo que es crucial. Sergio, ¿cómo lo...? Pues desde mi punto de vista, como no podía ser de otra manera, el siglo XXI se caracteriza por la tecnología y la innovación. Es la transformación digital en todos los sectores y este no podía ser otro. Básicamente, además, bajo mi punto de vista, en este caso no es que haya sido una mejora o una búsqueda por optimizar, sino ha sido una supervivencia. Salieron grandes plataformas que han obligado al resto de establecimientos, de locales, de empresas, una de dos, o te adaptabas con las grandes plataformas o desaparecías del mercado. Estas grandes plataformas han dado mayor globalización, mayor visibilidad y ahora mismo también ya, una vez han optimizado, digamos, la inversión y el factor económico que les interesa, ahora todo lo que está viniendo ya va más focalizado en la personalización y la experiencia de tu usuario y tu cliente, para fidelizarle y poder ofrecer el mejor servicio y las mejores condiciones en tus viajes y en tus experiencias. Muy bien. Raúl, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues para mí ha sido, siempre nos focalizamos mucho en tecnología y al final yo creo que nosotros somos los facilitadores, ¿no? Lo que hay que ver, o sea, para mí un poco cómo ha evolucionado el sector turismo, Horeca, ha sido hacia una profesionalización, sin menospreciar el turismo que tenías o este sector de hace muchos años, ¿no?, que íbamos mucho más hacia el volumen, ¿no? Sí que es verdad que el turismo en España ha crecido en cuanto a la calidad, o eso es un poco lo que están buscando todos los agentes que están en este mercado. Entonces, esa profesionalización, ese subir un poquito de estatus, buscar ese público de turismo que no solamente sea playa, o sea comer barato, sino que realmente vaya a buscar una calidad, vaya a buscar, pues eso, el disfrutar con un turismo, con un entertainment que realmente es lo que están buscando, es cómo ha evolucionado el sector. Para poder llegar ahí había como diferentes formas, ¿no? Sí que es verdad que ha sido muy intensivo en trabajo durante mucho tiempo, pero yo creo que todo este sector se ha dado cuenta que la tecnología era lo que le podía ayudar de una forma mucho más sencilla a poder seguir esa evolución. O sea, como decía Sergio, esa personalización, el buscar realmente qué es lo que quiere ese usuario o ese posible cliente que vayamos a tener y poder dárselo. Puedes tener a 5 o 6 personas para poder dárselo, o puedes estar rodeado de una tecnología que enseguida entienda qué es lo que necesita y se la pueda proveer, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos. Desde mi parte, la tecnología está muy bien, como siempre, ¿no?, pero siempre la securización de todas esas plataformas lo que te da es esa continuidad de negocio en todo este escalado que tenemos de inversiones que están realizando este sector, que es fundamental realmente para poder persistir, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Muy bien. Pues yo muy de acuerdo con los compañeros, ¿no?, que al final yo creo que la transformación digital en este sector de turismo y Horeca pues ha sido muy importante para pues atender las nuevas necesidades del sector y mejorar la eficiencia, y la incorporación pues de nuevas tecnologías como inteligencia artificial o Big Data pues ha permitido personalizar mucho más la experiencia para los clientes y mejorar la eficiencia operativa. Y en ese sentido, en línea de lo que comentaba Sergio también, yo creo que la pandemia pues ha sido un catalizador de este proceso de transformación digital dentro del sector. Hay quien dice que el siglo XXI comenzó con 2 décadas de retraso, que comenzó en marzo de 2020 en lugar de en enero de 2000, en el sentido de que la pandemia aceleró la transformación digital y la digitalización de las compañías entre 3 y 5 años, y en el sector del turismo y de Horeca pues más todavía, porque fueron 2 de los sectores más afectados con los confinamientos aquí en España, ¿no?
Y bueno, pues yo creo que también además la ciberseguridad ha pasado a un primer plano dentro del sector, sobre todo porque al final pues la reputación de las empresas del sector y la confianza de los clientes pues están muy ligados al tipo de datos que se recogen en el sector, ¿no? Datos muy sensibles, de datos personales, datos de tarjetas de crédito, pues preferencias de los clientes que al final pues hay que proteger adecuadamente, ¿no? Sí, por favor, Sergio. Sí, claro. No solo la pandemia sirvió de catalizador para acelerar el proceso, sino que además orientó por dónde tenían que ir, que es al tema del contactless y un poco el miedo al factor humano, es decir, la pandemia nos creó miedo, entonces orientó totalmente al sector a decir, la gente lo que busca y lo que quiere es independencia, poder hacer las cosas de forma autónoma sin interaccionar con personas. Es digamos, el sumum de llegar a optimizar todo el proceso. Claro, hablabas además de esa importancia de los datos, ¿no? ¿Cómo entendéis que tanto las organizaciones públicas como las empresas privadas pueden hacer más? ¿O en qué están trabajando ahora para hacer realidad esa transición hacia un modelo turístico basado en datos más vanguardista, que permita un poco analizar la ingente cantidad de información que se genera en estos sectores y transformarlo en toma de decisiones más inteligentes, más escalables? ¿Cómo entendéis que se puede avanzar más en este campo? ¿Empiezo yo? Por ejemplo. Bueno, pues yo creo que las instituciones públicas sobre todo están impulsando la adopción de nuevas tecnologías y bueno, pues con algunas iniciativas como la red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Que tratan de también aglutinar la adaptabilidad, la sostenibilidad y la tecnología. Y luego las empresas privadas pues también están tratando de impulsar nuevas tecnologías como inteligencia artificial, big data, servicios de reservas online, pues para dar un impulso también al sector, facilitar este tipo de tecnologías. Y ahí yo creo que también que es muy importante pues la colaboración público-privada, ¿no? Que al final tanto las administraciones públicas, autonómicas, locales, estatales, pues colaboren mucho también con las empresas privadas en este entorno, ¿no? Sí, es necesario. O sea, al final es un sector que depende muchísimo un poco también de esa imagen que se proyecta hacia afuera, ¿no? A la hora de poder recibir gente, y es uno de los principales sectores que alimentan nuestra economía. Por lo tanto, todas las entidades públicas, por supuesto que todas estas ayudas que se han canalizado con ayudas europeas para esa transformación digital para el sector, que hay ayudas específicas realmente para el sector Horeca que se pueden canalizar de una forma muy sencilla, yo creo que se están canalizando bastante bien a partir de los agentes digitalizadores, ¿no? Y es esencial que existan estas ayudas, porque al final es un sector, como decía antes, prioritario para nosotros. Estamos aquí en España viviendo de ellos, donde la economía depende de ellos, y es importante que las empresas, que por supuesto van a adaptar esa digitalización, porque va en ellos, porque cada vez son más profesionales en los equipos directivos, ven esa conveniencia a la hora de invertir en tecnología para poder realmente progresar y poder competir en un mundo, yo creo que tan globalizado, aunque el turismo es de esos pocos sectores, ¿no? Que es difícil el que tengas un competidor fuera, pero es que los competidores fuera vienen aquí, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, las empresas, por supuesto que están en esa inversión, porque realmente es un sector que es muy dinámico, realmente hay bastante dinero y están viendo realmente que el retorno de inversión que tiene la digitalización es fundamental para ellos. Yo creo que ahora vas a cualquier restaurante o bar y todos los camareros van con una tablet, ¿no? Que te sorprende. Un móvil, una PDA, cualquier cosa. Y además tienen como divididos todas las tareas y procesos, ¿no? Sí. Eso que lo ves ahora y nosotros a lo mejor porque lo embebemos y lo estamos viendo en cualquier otro tipo de empresa, yo creo que en este sector chocaba bastante, ¿no? Y cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Entonces, esa conjunción público-privada yo creo que es necesaria a la hora de favorecer, por supuesto, al final cualquier ayuda que puedas tener para estos sectores que son tan estacionales muchas veces y que necesitan un poco de ayuda, yo creo que es fundamental, ¿no? Y por apuntar un par de cifras solamente muy rápido a lo que comentaba también Raúl, bueno, este año 2024 está previsto que nos visiten 91 millones de turistas con un gasto turístico de 125.000 millones de euros, que es una barbaridad. Esto supone, a nivel de porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto en España, un 11,6 de turismo y un 6,6 de Horeca. O sea que es una barbaridad. Estamos hablando de un 18% así del porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Perdona, Sergio. No, tranquilo, no te preocupes. No, o sea, estoy de acuerdo con vosotros en lo que estáis comentando. Al final, las entidades públicas tienen los recursos y las empresas privadas tienen las ideas. Hay que fomentar esas ideas, hay que incentivarlas. Es decir, la cuestión ahora además, estamos en esta década en concreto, más en concreto, es la década del dato. Se está descubriendo el valor de la información, el valor de los datos, que los usuarios finales no somos conscientes de la importancia que tiene los datos que manejamos y todo
lo que se registra sobre nosotros, en nuestra interacción en páginas web, a través de las aplicaciones, con los GPS, toda la información que Google almacena, eso es información. La cuestión es como un diamante en bruto, hay que descubrir cómo explotar de forma adecuada esa información. Entonces, todas las innovaciones que están haciendo Red.es o Seguitur están yendo por ahí, decir, tenemos una gran cantidad de datos, recopilamos muchísima información. Ahora, vamos a descubrir cómo podemos manejarla, cómo podemos optimizar esto, sacar provecho de estos datos para que nuestro turismo sea mejor, sea más sostenible y que al final el turista tenga también una experiencia mejor con nosotros. Entonces, al final, los destinos inteligentes es lo que hacen. Los destinos inteligentes, que España está siendo pionera en esto, somos los que más tenemos, almacenan datos de todo tipo. De todo tipo, tenemos una gran cantidad de datos también. ¿Quién proporciona las infraestructuras para guardar toda esta información? Las entidades públicas son los que proporcionan esa infraestructura. Y algo clave al final para poder cooperar no solo internamente en España, sino también poder internacionalizar esto hacia afuera es trabajar con código libre, es decir, con estándares de código abierto. ¿Para qué? Para que no solo las entidades públicas tengan acceso a esa información, sino que las entidades privadas que quieran adherirse o quieran trabajar de forma conjunta puedan tener acceso a esos datos para trabajar con ellos también e intentar descubrir nuevas ideas. Sí. Sí, yo me repito un poquito a lo que decís, la colaboración público-privada es imprescindible para todo este tipo de digitalización. El sector público, por un lado, lanzó un programa de digitalización para pymes turísticas, que es el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, que incluía subvenciones y ayudas para la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas. Y luego, desde el sector privado, las empresas invierten en plataformas de Big Data y Analytics que permiten comprender el comportamiento de usuarios para tomar decisiones basadas en sus comportamientos. O sea, repetimos un poco más lo mismo. Y lo que decía, la colaboración público-privada es fundamental para desarrollar este tipo de infraestructuras tecnológicas que soporten el ecosistema, fomentando una visión turística integral que aprovecha los datos y el comportamiento, ¿no?, para esa toma de decisiones. Sí que tenéis la sensación de que estos fondos europeos, también pues cuando hablamos de experiencias de los fondos Next Generation y que no se está aprovechando correctamente, que hay muchos pasos que cumplir y que no se están sacando partido, ¿entendéis que en este sector de turismo y Horeca sí que se está disfrutando, se está sacando partido? Por lo que yo creo que sí que se están sacando partido. Pero pues será una excepción para exportar al resto de verticales. Lo que pasa es que sí que es verdad que la burocracia o todos estos procesos burocráticos para poder acceder a las ayudas, y nosotros lo vemos porque sí que estamos colaborando con muchas empresas con estas ayudas que estabas comentando tú anteriormente, y la gente es muy reacia. O sea, si hablamos de las grandes compañías, por supuesto que se pueden canalizar, no hay problema porque tiene gente para ello, pero sí que es verdad que es un sector donde hay mucha pyme y donde no hay tanta infraestructura y no hay tanto conocimiento a la hora de poder sentirte libre a la hora de solicitar una subvención, que seamos conscientes. Un reflejo de la economía española. Correcto. Que tú recibes un dinero, te lo gastas, pero luego tienes que justificarlo. Entonces, ese miedo que tienes a decir, oye, a ver qué va a pasar, muchas veces echa para atrás. Pero yo creo que poco a poco nos vamos habituando más a que realmente, si hacemos las cosas bien con un agente digitalizador o con un partner que realmente sabe de lo que está haciendo, ¿vale?, realmente se están canalizando correctamente. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, que se fomente este tipo de ilusión a la hora de poder coger o de canalizar estos fondos, que si no los disfrutamos, no los disfruta nadie. O sea, de cara a las pymes es verdad que lo tienen más complicado a la hora de gestionar este tipo de peticiones, de justificarlas, pero es verdad que cada vez hay más empresas y partners dedicados a enfocarles, orientarles, justificar, hacerles, ¿no?, todo desde inicio a fin un llave en mano de este tipo de solicitud y consecución de las ayudas. Al final es que es eso algo que se está viendo también en estos últimos años. Es decir, si tú tienes tu negocio, tienes tu empresa, tú no puedes saber de todo, ni puedes tener empleados que sepan de todo. Cada vez existe más burocracia y más trámites en todos los ámbitos. Entonces tú no puedes tener un especialista o una persona que sea muy buena en cada puesto que tú requieres. Por lo cual, la externalización de servicios que tú no eres capaz de tener internamente, cada vez está cobrando más valor. Entonces, lo suyo es, nos especializamos en algo que en lo que soy muy bueno y vendo y ofrezco ese servicio al resto, para donde tengan esa carencia yo poder ayudarle. Entonces, eso es algo que se está convirtiendo también básico. Entonces, los agentes digitalizadores que hay ahora para poder aprovechar y ayudarte a la hora de conseguir este tipo de fondos son muy importantes, están teniendo un papel muy importante en este país.
Edu, te veía Bueno, yo no soy tan afirmar optimista, con- pero porque muchos de los planes de este tipo en muchas ocasiones no se han canalizado adecuadamente, como todos sabemos, muchas veces han quedado en manos de operadoras, no tanto en agentes digitalizadores más pequeños, pero bueno, que yo también creo que hay que ser positivo y que esperemos que sea así, que se canalicen adecuadamente, ¿no? Y no obstante, yo creo que sí que hay que decir que para mí se pueden reducir muchísimo todo esto. O sea, nosotros hemos estado en procesos con pymes donde no entendía, y la gente realmente no entiende, que si tú tienes un NIF, tienes todos los datos en la administración pública y tienen absolutamente todos y cada uno de los datos de tu empresa, ¿por qué tienes que estar presentando, buscando, sacando, cuando realmente sí lo tienen todo, ¿no? O sea, que podríamos hacer las cosas mucho más fáciles. Siempre, cultura de yo creo... desconfianza, ¿no? De por sí parece ser, ¿no? Era- Correcto. Siempre lo decíamos antes, que las entidades públicas está muy bien que ayuden, pero además tienen que facilitarlo. O sea, realmente, volvemos a lo de siempre, aquí estamos en tecnología, vendemos ciberseguridad, vendemos otro tipo de elementos. Cuando tú vas a hablar a una empresa, yo no entiendo que tengan que entender del bit y del byte o de los ataques y del hacker. No, nosotros implementamos soluciones con un partner que sabe para que ellos puedan seguir haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Su core business. Eso es algo que tiene que entender la administración pública, ¿no? A la hora de canalizar estas ayudas, y que realmente se quejan de que no se están canalizando, habrá que pensar por qué. Yo creo que gran parte del fracaso de muchos fondos que no se han canalizado correctamente ha sido por eso, por el gran proceso burocrático que hay de justificaciones que tienen que aportar, ¿no? Ya. Claro, además comentaba Sergio lo que hablábamos de esa cultura del dato tan importante, de aprovechar el dato, de cómo a través de la inteligencia artificial, machine learning, bueno, pues se pueden automatizar muchos procesos, ofrecer al cliente pues una propuesta más ajustada a sus necesidades, a sus preferencias. España está claro que es líder mundial en turismo. ¿Entendéis que estamos tecnológicamente hablando y con relación a la explotación del dato también a un nivel tan alto con respecto a países de nuestro entorno o de otros competidores de España como líder en turismo? ¿O estamos, como siempre, un poquito...? Podemos serlo y podemos conseguirlo. Si se hacen bien las cosas, ahora mismo tenemos una base y las empresas, en las entidades públicas que están colaborando precisamente para esto, tenemos una base en la que podemos crecer mucho. O sea, tenemos ahora mismo destinos digitales en España, destinos tecnológicos que son pioneros en el mundo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo explotar bien esto que tenemos aquí ahora y que estamos descubriendo y que estamos implantando y que se está demostrando que funciona, ¿vale? Hay que ver cómo sacarle partido, no solo para nosotros aquí en España, sino podemos crear cooperaciones internacionales y exportar este conocimiento que estamos adquiriendo aquí, poder externalizarlo hacia afuera, hacia otros países, hacia otro tipo de empresas distribuidoras de turismo en el resto del mundo. Y no solo eso, sino nuestras soluciones. Empresas y startups españolas están sacando soluciones orientadas precisamente a esto, muy potentes, que están desarrollando y están teniendo éxito gracias a la colaboración pública. Entonces, ¿por qué no externalizamos también eso? Entonces podemos convertirnos en un líder tecnológico en cuanto al turismo. La cuestión es si sabemos hacer bien las cosas, eso es. A mí me da un poco, a mí lo del dato, o sea, me parece muy bien. Yo soy un tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que también tenemos que empezar a darle importancia. Para mí está muy bien lo de explotar los datos y que todo el mundo sepa lo que hacemos y por dónde vamos, con los GPS y tal y cual. Pero muchas veces perdemos un poco de vista el derecho que tenemos a cierta privacidad o ciertas acciones. En ningún momento nadie considera, bueno, o sí que lo consideramos y no lo leemos, ¿no? Pero todo el mundo como que cedemos todos los datos, ¿no? Perfecto. O sea, tú vas a otros países donde, por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito cuando vas a pagar no es tan habitual, donde realmente la tecnología está muy bien, pero siempre es el usuario un poco el que tiene que dar ese permiso para que realmente puedan utilizar ese dato. Entonces, estamos entrando ahora mismo en un mundo donde el dato es fundamental, la inteligencia artificial es fundamental, ha venido para quedarse, como todos, está claro, ¿vale? Pero que sí que es verdad que tenemos que también regular un poco ese uso. Es que precisamente justo, o sea, Europa ha avanzado muchísimo, es el líder, es el adalid en la regulación del dato, el RGPD europeo lo demuestra, pero sin embargo es cierto que en concreto este tipo de información, ¿cómo la consideramos? La información de por dónde viajo, qué consumo, dónde compro, eso es información, son datos nuestros personales, pero aún no están incluidos en un marco regulatorio real, como el resto de mis datos personales, mis datos fiscales, todo eso sabemos cómo están tipificados y cómo se deben manipular. Pero esta información es nueva, es decir, ¿cómo puedo proteger yo esa información y qué derecho tienen las empresas a utilizar esta información? Porque evidentemente, por una parte lo van a utilizar para sacar beneficio propio y optimizar sus inversiones, por otra parte, en el fondo también buscan fidelizar al usuario, por lo tanto, en darte una mejor experiencia y un mejor servicio. Pero es verdad que ahí justo echo de menos un marco regulatorio en cuanto a esa información que se recoge de nuestra actividad diaria, concretamente ahora en turismo y restauración. Ya. Total.
¿Y hay expectativas ahí, Sergio, de que se pueda llegar a regular o Se complicado? Porque obligará. eso es todavía O sea, al final es incipiente, ¿no? cierto, siempre hay muchas cosas, como todo en la vida y desde que existe el mundo, vamos a remolque, es decir, primero encuentro el problema y luego le pongo una solución. Si no existiera el problema, no pondremos la solución. Entonces, saldrá, aún no sé exactamente cuándo, pero tendrá que regularse porque cada vez con la inteligencia artificial cada vez se explota más esta información. Entonces, al final llega un momento en el que te puedes sentir manipulado. No somos conscientes de hasta el punto en el que podemos ser manipulados mientras navegamos o mientras utilizamos las aplicaciones y la tecnología. Sí. Yo creo que, no sé si lo somos o no lo somos, yo creo que poco a poco Vamos siéndolo. Yo creo que en una mesa que estuvimos yo creo que hace ya casi un año o algo así, pasó algo que era para mí es esencial, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. En muchos centros comerciales empezaba a haber gente que a los jóvenes, por leerle el iris, ¿no?, le daban unas criptomonedas, de OpenAI, sí, WorldCoin. Sí. Entonces, eso está muy bien. La agencia española ya echó para atrás. Claro, pero tú fíjate, pero eso es la esencia de todo. Sí, sí, cuando sí, tú utilizas evidentemente. la tarjeta de crédito, cuando tú pagas en cualquier sitio, cuando utilizas el GPS para venir aquí, yo sé dónde está este sitio y sé cómo venir, pero yo vengo ya con el GPS, claro. ¿no? Sí. Entonces, todos esos datos, yo sé que la gente lo está utilizando, pero yo creo que va a llegar un momento donde realmente tendremos nosotros que decir si se puede utilizar o si no, porque yo a lo mejor no quiero esa personalización. Utilizan mis datos de una forma anónima, yo no te digo que no, pero es que realmente los datos, yo no sé dónde están anonimizados Sí. y quién los está realmente. La pena, Efectivamente. sí, pero la pena es que ¿Y yo cuál creo es que el cuando fin? llegue ese momento ya es tarde. Ya Ya tenemos nombre, apellidos, DNI y sabemos lo que nos gusta, dónde viajamos y lo que hablamos casi en casa. O sea, Total. estamos totalmente estudiados y analizados. 100%. Y aquí, si me permitís, Sí, por favor. una cosa, lo único por puntualizar justo que va al hilo de esto, estamos echando en falta también algo muy importante, que es la formación y la capacitación respecto al dato. Es decir, existe mucha regulación, existe mucha legislación ya sobre esto, pero no capacitamos a las personas. Nos falta formación. Somos usuarios de redes sociales, somos usuarios de plataformas online, de banca online, de todo. Y realmente este tipo de aplicaciones y de herramientas digitales ya proporciona un buen gestor de la privacidad y de la configuración de tu cuenta y de lo que quieres y no quieres. Pero el problema es que lo desconocemos. La gran mayoría de las personas lo desconocen y no configuran. Por defecto, evidentemente, todo está aceptado para dar toda la información posible. Pero está ahí, realmente muchas veces está ahí y no lo sabemos. Lo que falta es formación y conocimiento sobre cómo gestionar correctamente en los medios que utilizamos este tipo de datos. Falta más todavía, pero lo que tenemos no sabemos usarlo. Completamente de acuerdo. Yo, en términos de privacidad, soy súper fan de privacidad. Decía Edward Snowden que no preocuparte por la privacidad porque no tienes nada que ocultar es equivalente a no preocuparte por la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Nos tiene que preocupar la privacidad. Me gustó mucho un libro de Carissa Belliz que se llama Privacidad es poder, en el que afirma que la privacidad es un bien público y defenderla es un deber cívico, y que la privacidad es la venda en los ojos de la justicia. O sea, yo creo que al final están recogiendo tanta información que hoy en día pues mucha gente dice, no pasa nada, ¿por qué me va a importar que me recopilen esta información, ¿no? Pero imaginaos que dentro de 10 años la cafeína es equivalente a la cocaína. Y entonces, en vez de tomarte 3 cafés, tomarte 4 cafés hace que te categoricen como un adicto. Eso puede pasar. Esto que nos parece como muy ciencia ficción o como muy distópico, pues a lo mejor no lo es tanto dentro de 5 años, porque igual que si hace 5 años nos dicen, no, es que no puedes pagar con tu dinero en efectivo algo que sea de más de 1.000 euros. Y hoy en día es fraude fiscal pagar algo en efectivo con más de 1.000 euros y te pueden multar con hasta un 25% del valor de la transacción. Entonces, nos van adormeciendo y nos van metiendo ahí como la rana en la olla caliente y nos vamos dejando ahí recuperar información. Entonces, yo, completamente de acuerdo con vosotros, la privacidad es totalmente importante, ¿no? Y lo que perdamos no lo vamos a recuperar. 100%. 100%. Eso está claro. Hablábamos también un poco de la importancia de cómo se está intentando optimizar la experiencia del cliente, ¿no? Y me gustaría, Eva, también que nos contarais bueno, de qué manera se están dando pasos para optimizar la experiencia del usuario, del turista, del viajero, también desde la perspectiva de comunicaciones, de conectividad. O sea, cómo se está trabajando también ahí y de qué manera se está mejorando esa experiencia. Bueno, yo desde el punto de vista de mi compañía, de Alcatel, como fabricante, ¿no?, que lo asociáis al hierro, es verdad que se desarrollan cada vez más aplicativos
y análisis de datos. Si nos vamos a la parte de comunicaciones, nosotros hacemos un entorno de colaboración con diferentes herramientas, ¿vale? Y aplicaciones de lo que es en mi caso, hotel, establecimiento turístico, donde centralizamos, hacemos bastante centralización de las aplicaciones o de los servicios e integramos nuestros servicios con el resto de aplicaciones del hotel donde el huésped está totalmente identificado. De ahí hacemos un seguimiento de las preferencias, nos adaptamos a las necesidades del cliente, es decir, centralizamos. Esto también, de cara al sector turístico, a ellos les corresponde un ahorro en sus costes, porque al centralizar recursos, donde antes había a lo mejor un recepcionista por hotel, ahora les atiende un recepcionista aquí en Alcalá, donde atiende, pero sabe que el señor es Fernández de Mera y está en tal hotel y es un cliente fidelizado, por ejemplo. Entonces, bueno, cada vez eso, hacemos estudios integrándonos y apoyándonos también en otro tipo de soluciones, en base a integraciones. Es un entorno de colaboración total. Y en ese sentido, o sea, ¿veis que es un sector también que es pionero también, o que frente a otros en los que trabajáis, por ejemplo, que está apostando por esta personalización, esta experiencia del cliente? O sea, por supuesto, o sea, lo que es la Guest Experience, yo creo que está en luces de neón y en el cartel en mayúsculas en todo el sector de turismo. Creo que muchísimo más que pues en healthcare, de transportes. O sea, yo creo que es pionero en adaptarse al huésped. Sí, porque al final yo creo que es un poco también lo que está buscando el huésped, ¿no? Que ya ten en cuenta que la capacidad de poder buscar un hotel antes era una llamada, una agencia, ahora cualquier persona en una familia, en mi familia por ejemplo somos 5 y 5 estamos buscando dónde nos vamos a ir de hotel, ¿no? Y cada uno busca en sitios diferentes, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando tú recibes ese input, cuando estás buscando de qué es lo que tiene, de si es family friendly, si admite mascotas. Claro. A mí me salen solo con mascota y yo a nadie le he dicho que tengo perro, ¿no? O sea, y a mí me sorprende muchas veces, pero claro, has buscado 3 veces y ya lo sabes, ¿alguno de tus hijos que quiere tener mascota habrá puesto en algún momento? No, la tiene. Mis hijos tienen todo. Nos ha costado la privacidad, ¿no? Ahí es donde vamos, ¿no? De esa privacidad. Y a mí, al final, por ejemplo, la privacidad en el entorno profesional es algo que no cuido mucho, porque entiendo que vela por ello la empresa y yo me cuido muy mucho de lo que transmito, ¿no? Pero sí que es verdad que en tu vida personal, a mí sí me gustaría tener esa privacidad por lo que dices tú, ¿no? Pues porque acciones que estás tomando ahora en un futuro pueden ser punitivas, puede estar mal visto o te puedes tener ciertas repercusiones que no desde tu forma de conducir hasta qué comes, claro, dónde vas, es importante, ¿no? Lo vemos por los seguros médicos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que miran muy mucho, ¿no? Ese tipo de, qué tipo de comidas. Pues hombre, si te ven que estás todo el día pagando en el McDonald's, sube la cuota. Entiendo que lo más seguro es que no te... Entonces, ese tipo de detalles que tú ahora mismo no tienes en cuenta, en un futuro sí que lo vas a tener. Ahora no hay que ver las empresas de seguros de coches cada vez más, ahora te dan aplicaciones que te hacen un descuento por seguirte cómo vas conduciendo, ¿no? La DGT va a meter cajas negras dentro de todos los vehículos. Claro. Y es que, pero es lo más lógico. Pues tú imagínate en el sector turismo, donde tú estás totalmente relajado, donde estás con tu familia, donde haces absolutamente lo que quieres, donde no tienes a tu jefe, no tienes una empresa, una reputación que mantener, sino que realmente eres tú, ¿no? Y es cuando más dinero gastas. Bueno, Cuando viajas normalmente es cuando más dinero gastas. ¿Por qué? Porque no reparas en gastos. ¿Cuándo voy a volver aquí? No me importa. Entonces es cuando más dinero gastas. Por eso es un sector tan importante para explotar y optimizar precisamente el turismo. Y yendo un poco a la pregunta, a la comunicación, en este sector yo creo que es uno de los principales puntos en los que he innovado muchísimo. ¿Por qué? Porque antes, hace 20 años, solo estaban las agencias de viajes a pie de calle donde tenías que ir. Ahora pues te puedes comunicar por cualquier canal, es multicanal, desde las redes sociales, desde páginas web, desde por email, por teléfono, por chat. Y aquí, yendo justo al chat, ha venido otra gran innovación, que es la inteligencia artificial. Permitir crear los chatbots
y permitir dar a 24 horas en multilenguaje un soporte conocido ya a los usuarios que te están escribiendo a las 3 de la mañana desde un lugar. Entonces te permite dar respuesta y cuidar a ese cliente. Y no solo eso, con el Machine Learning ya, si lo metemos también, te permite ir mejorando el tipo de respuesta en base a lo que va aprendiendo la propia máquina. Entonces al final ahí sí que estamos centrados en dar un mejor servicio de atención y de comunicación al usuario final, al turista, que antes tampoco lo tenías. Entonces ahí también para mí, en mi punto de vista, es uno de los principales puntos de los que más ha innovado también, sobre todo el sector turismo. En hostelería y restauración no tanto, aunque también orientado también por poder realizar las reservas digitales, puedes consultar qué tipo de alérgenos hay, cada vez se avanza más también en este punto. Entonces la comunicación sin duda ha sido uno de los principales puntos de innovación en turismo. No, y además, vamos, a nivel de ciberseguridad también hemos visto muchos ataques contra cadenas hoteleras del tipo que sufrió la cadena de hoteles Meliá en 2021, un ataque de tipo ransomware. En 2022 vimos el ataque contra la cadena de hoteles Marriott, más de 500 millones de usuarios, de datos sensibles de huéspedes de la cadena de hoteles. Hemos visto en restauración pues muchos ataques de estos de cambios del código QR, que cambiaban el código QR y apuntaban a un repositorio de malware, redes wifi en restaurantes y tal que no estaban adecuadamente segmentadas y los clientes del establecimiento podían entrar hasta allá, hasta la cocina y ver datos que no tenían que ver. O sea que al final pues, yo creo que eso pues, se va mejorando y se va reduciendo la superficie de exposición al riesgo. Todas estas compañías van mejorando su postura de ciberseguridad y ya son más conscientes de que también hay que implementar este tipo de medidas de ciberseguridad, ¿no? Pero los clientes lo están pidiendo. Claro, o sea, que al final es, claro. No solo los clientes, al final es que están obligados. Ten en cuenta, es un sector que está multiconectado, tiene muchísimos puntos de acceso por el cual son vulnerables. Desde la tecnología, el Internet de las cosas, cada vez todo, estamos generando mayor número de puntos a través de los cuales podemos ser atacados. Entonces es importante tener las medidas, lo principal, una segmentación, pero no solo eso, tenemos tantos dispositivos que luego tienes ya que ver cada uno de ellos cómo puedes protegerlo de una forma adecuada, aparte ya de lo que tienes detrás de todo. Y además que las empresas del sector están muy expuestas también al cumplimiento normativo de General Data Protection Regulation, que están manejando datos muy sensibles de preferencias de clientes, datos de tarjetas de crédito, ahí aplica el Data Security Standard del Payment Card Industry, PCI, porque son datos de transacciones de tarjetas de crédito. O sea que al final también hay un cumplimiento normativo y luego que se la juegan mucho porque es una pérdida de reputación en una brecha de ciberseguridad, una pérdida de confianza por parte de los clientes, o sea que al final... Bueno, hay una dependencia, o sea que seamos realistas, tú antes tenías un hotel, tenías un restaurante, no funcionaban ciertos programas o ciertas soluciones informáticas y más o menos te daba un poco igual, ¿no? Ahora mismo, nosotros, bueno, hablando con ciertos clientes, el que tú tengas un fallo de comunicaciones, el que realmente no puedas dar ese servicio que estamos hablando que es tan personalizado, pero además tan dependiente de la tecnología y no estés realmente con esa securización que necesitas, es importante, es que tienes que cerrar un hotel durante un tiempo y tienes además a gente esperando que necesita que vaya ahí. Entonces, es complicado, o sea, realmente es un sector que cada vez más es mucho más profesional. Al ser mucho más profesional y tener esa cantidad o sea, esa calidad en el servicio que está dando, por supuesto que el tema de ciberseguridad es necesario. Nosotros uno de los temas fundamentales es la parte del XDR, ¿no? Al final es lo que decías tú antes. Tú proteges los PCs, proteges ciertas cosas, pero es que las televisiones que tenemos en los hoteles o las iPads que tienen los camareros o cualquier persona en un restaurante, es importante realmente que podamos proteger eso. ¿Cómo podemos estar viendo qué es lo que pasa por ahí? Esa es la extensión que promulgamos todos los fabricantes de ciberseguridad. No solamente el endpoint tradicional clásico, sino, oye, monitoriza todo ese tráfico de red que puedas tener con sensores de red, porque a lo mejor es esa cámara que al final has comprado fuera de ese partner de confianza de seguridad y la has plantado ahí porque lo necesitas, y esa es la brecha realmente de seguridad que puedes tener en todos tus sistemas. Entonces, esa visibilidad global de todos esos entornos que son tan dinámicos es esencial. Aquí es que además es una conjunción de problemas para este sector en concreto. Lo primero, porque manejan tanta información y tienen tantos datos tan valiosos para muchos ciberdelincuentes que son un foco principal para atacar. Segundo, tienen muchos puntos por los cuales pueden ser atacados. Entonces tienen muchos puntos que proteger. Entonces, y luego, te iba a decir otra cosa y se me ha ido el tercer punto. Bueno, y que a partir de los datos de los clientes también luego pueden originarse otros fraudes, otras suplantaciones de identidad. No sé efectivamente, si la cadena de suministro. Claro, es un sector también que tienes una cadena de suministro tan grande, tienes tantos proveedores y tan distintos, que tienes que intentar proteger y garantizarte que cada uno de ellos cumple
y te va a dar la seguridad de que no te vas a quedar tú sin ofrecer tu servicio porque ese proveedor ha tenido un problema. Entonces, es una conjunción de todos son problemas, en seguridad todos son problemas para este sector. De hecho, hay un estudio de Gartner que afirma que para 2025 el 45% de las compañías van a sufrir un ataque de la cadena de suministro, que tipo de lo que sufrió en 2020 SolarWinds, porque al final es un caballo de Troya, como dices tú, para las compañías. Al final tú estás dentro de la organización, luego puedes hacer un movimiento lateral, escalar, hacer una elevación de privilegios y monetizar ese ciberataque de una forma mucho más óptima, ¿no? NIS 2, por ejemplo, es uno de los focos, una de las diferencias, esa orientación hacia lo que es la formación. Sí, pero al final, no solo infraestructuras críticas, sino toda la cadena, si perteneces a la cadena de suministro de una infraestructura crítica, que al final eres la brecha, eres el eslabón débil, ¿no? Que hemos dicho siempre, ¿no? Entonces, todo el fraude del CEO. El fraude del CEO, ¿por qué se produce? Porque realmente alguien sabe realmente que tu CEO o tu director financiero está en Singapur, en el hotel tal, donde además está reunido con tal y tal persona. Que es que eso lo saben. Tal cual. Porque al final has reservado una sala, tienes a los invitados, se van a conectar por teleconferencia con no sé quién. O sea, imaginaos todos esos datos si no están bien securizados. O sea, la información que tú puedes estar dando a alguien. Y probablemente, seguramente, hasta lo hayas publicado en alguna red que vas a ir a un evento allí. Sitio, sí. Bueno, ese es el problema. Eso pasa, ese es el problema. A nivel de inconsciencia. Bueno, perdón. No, pero solamente por apuntarlo, ahora por ejemplo los ataques al CEO también tienen un catalizador que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahora pones un ciberatacante, se pone una malla vectorial y hace un deepfake, hace una suplantación de identidad a través de una videoconferencia con un deep voice también muy establecido, porque ahora con una herramienta tipo Eleven Labs con 15 segundos de audio ya puedes clonar la voz de una persona, y entonces hace poco lo vimos con el CEO de Ferrari, que fallaron porque en el último momento el directivo al CEO o sea, cuando el ciberatacante se suplantaba al CEO de Ferrari, y al director financiero que llamó, pues le pidió una palabra clave, ¿no? Que menos que tener una doble autenticación, que si yo soy el director financiero y Pablo es el director general, que mínimo que en plan central de alarmas que me pida una contraseña o una palabra clave para que yo ejecute la transferencia, ¿no? Entonces eso cada vez más lo vamos a ver. Y muy importante todo esto que estamos comentando, que al final el tema de ciberseguridad, lo vemos como esos hackers, qué bonito es, ¿no? Que tal. Pero este tipo de aplicaciones para poder modular la voz y todo esto, estamos hablando de que cuesta 30 euros, ¿eh? El poder simular la voz del presidente del gobierno y hacer un vídeo con el presidente del gobierno. Es que está yo estuve el otro día en un evento donde abría el evento el presidente del gobierno, ¿vale? Hablando muy bien de este partner que lo estaba viendo. Una simulación. Luego reconocible. Pero daba el pego perfectamente, ¿no? Entonces, seamos realistas que al final este tipo de hacking, ese tipo de actuaciones es muy, muy, muy sencillo de llevar, pero también es muy sencillo de proteger, ¿no? Todas las empresas de ciberseguridad estamos también abordando ese tipo de casuística. Yo cuando fue hace un año y pico que estuvimos en el kickoff tal y cual, decíamos, no, es que hay una chica empezó a comentar un poco los nuevos estudios que estaban haciendo, no de malware o de ransomware, no, es cómo detectar esos fakes. En vídeos, cuando realmente cómo puedes realmente percibir que realmente sí, bueno, no pero es el real, flicker, ¿no? el parpadeo de la persona con la que crees que estás hablando, cómo incide la luz en el iris de la persona con la que estás hablando, anti-deepfake, anti-deep voice. Claro, al final eso es que es esencial porque al final es como el ransomware, ¿no? Empieza a ser sospechosa una conferencia hasta que realmente empieza a ser maliciosa porque realmente hay muchas características que te indican que realmente eso no es real, ¿no? Entonces, pues bueno, también un poco, siempre somos como muy tremendistas, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Yo cuando hablas con gente parece que no hay quien pueda proteger esto, ¿no? Pero sí que es verdad que al final los fabricantes, las tecnologías también no solamente están para lo malo, la inteligencia artificial generativa está muy bien para los malos, pero también está para los buenos, y hay gente muy buena trabajando por detrás, ¿no? El problema es que cuando conseguimos poner el parche para eso que han creado, han salido otras 3 cosas nuevas. Sí, es la evolución. Es la evolución. ¿Pretendéis que las empresas, los agentes que forman parte de estos sectores de turismo y Horeca tienen que protegerse de una manera, con todos estos elementos que estáis comentando, de una manera especial con respecto a otros verticales? O sea, ¿tienen que aportar medidas de ciberseguridad un poco especiales? Lo están haciendo. O sea, yo en la casuística en la que estamos todos, ¿no? Lo estás viendo que antes realmente estas cadenas a lo mejor no eran muy... o te encontrabas con ciertas empresas de estos sectores con una protección muy, muy, muy pequeña. Pero es que yo creo que a todo el mundo le ha pasado algo, ¿vale? En los últimos 2-3 años. Parece como muy tremendista, pero es verdad, es que ha pasado algo. Entonces, sí que es verdad que cuando empieza a escalar hacia el CEO, hacia
el responsable que tiene que hacer ese tipo de inversiones cada vez son mucho más conscientes, y yo creo que la profesionalización en cuanto a ciberseguridad ha sido bestial en los últimos años, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que sobre todo por la naturaleza de los datos tan sensibles que hablamos, datos personales, preferencias de clientes, etcétera, el tema de la pérdida de reputación y de la confianza de los clientes, que es súper importante, y luego el tema de cumplimiento normativo, ¿no? El cumplir con GDPR, con PCI, miedo a la sanción pues, siempre también ayuda. claro, eso también ayuda mucho. Yo me creo voy que más esos son los tres al catalizadores. miedo de que cierre. O sea, Sí. quiero decir, de que tienes que tener cerrado sí. tu establecimiento durante un tiempo Sí, que si es- realmente que eso no es puedes dinero. restablecer los sistemas. O sea, seamos realistas. Los ataques que han sufrido, pues eso, hablamos de cadenas Muy grandes. muy importantes, sí. Claro, y a lo mejor eso ha sido robo de datos. A lo mejor te has enterado mucho más tarde y no lo has visto, pero cuando a ti tienes una cadena de restaurantes y en un día se te han caído tus sistemas y no puedes abrir con la estacionalidad que tiene, donde a lo mejor tú haces el 90% o en unos meses o en unos días de la semana, el tú tener cerrado ese establecimiento, ese periodo de tiempo, es bestial. Y no solo el establecimiento, porque cada vez centralizamos más y llevamos los servicios a la nube. No se te cae uno, es que se te cae Efectivamente. en la región, incluso Ese es a el nivel problema. internacional. Yo esto lo he visto, que se caía el PMS de una cuenta hotelera centralizado y en nube, y no podían cobrar a nivel global a ningún cliente la habitación. O sea, auténticos dramas. No he tenido la suerte. ¿Qué me pasa? No, el problema es ese, tienen que aplicarlo de una forma especial, porque no solo es una empresa tecnológica, sabes dónde tienes que poner el foco y sabes cómo debes protegerte más o menos. Al final aquí tienes tantos frentes abiertos, tienes tantos puntos y tantas vulnerabilidades que cubrir todas, tienes que hacerlo, tienes que tener un buen plan, y sobre todo no solo eso, sino algo muy importante que se nos olvida hasta que te ocurre, que es tener un buen plan de continuidad de negocio. Es decir, tú tienes que saber que vas a ser objeto de ataque y que probablemente en un futuro puedas ser atacado. Te va a tocar. Tienes que saber, el problema no es que te toque, el problema es saber cómo vas a reaccionar cuando te toque, cómo puedes minimizar el impacto y el daño que te causa ese ataque. Entonces eso es muy importante también y muchas veces se olvida. Pero las nuevas regulaciones también es cierto que están poniendo foco en eso también. Otro de los puntos te están diciendo, oye, lo malo no es que te pase, tienes que saber cómo actuar cuando te pase. 100%. No solamente detección y protección, sino también respuesta, porque tarde o temprano tendrás un ciberataque y tendrás que desarrollar capacidades de ciberresiliencia para recuperarte del ciberataque lo antes posible. Hay mucha obsesión por si tengo que cumplir con NIS 2 o todo esto, y al final yo lo que le digo a la mayor parte de las empresas es, está muy bien, si tienes que cumplir, te tienes que poner ya, pero si no, cógete esa normativa. Muy pareja a lo que es el esquema nacional de seguridad o este tipo de... Pero es que te va a venir muy bien. O sea, no están diciendo barbaridades. O sea, esos procesos, esa concienciación, ese plan de continuidad que tienes. En resumidas cuentas, se reportes, podría llegar a es definir de manera muy genérica, son buenas prácticas. Sí, total, son buenas prácticas al final, sobre todo. Son buenas prácticas orientadas a seguridad. Cuando tú te lees esa normativa, al final no dicen nada extraño, ni nada descabellado, ni nada muy técnico. Ellos dicen lo que debes hacer. ¿Cómo lo haces? Eso al final ya lo delegan en ti. ¿Por qué? Porque cómo lo va a hacer Telefónica y cómo lo va a hacer el pequeño comerciante que se ve afectado por esto, evidentemente no van a aplicar ni tienen el mismo presupuesto ni van a aplicar la misma solución. Pero al final son buenas prácticas. Ellos te dicen qué es lo que deberías hacer para protegerte. ¿Cómo lo haces? Depende de exactamente dónde estés y lo que necesites. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría simplemente para finalizar que nos contaréis cada uno cuáles van a ser vuestras principales novedades de productos y servicios en estos sectores de turismo, Horeca, en los próximos meses. Si quieres, Eva, empezamos por ti. Bueno, yo separo mucho la parte de comunicaciones y datos, pero al final en comunicaciones, lo que os contaba antes, una centralización, optimización de recursos para atender de manera vertical al huésped y para el tema del guest experience y ahorro de costes a nivel compañías, y en la parte de datos lo que hablábamos antes, sistemas que analicen el comportamiento del huésped para adaptarse a sus necesidades, ¿no?, y preferencias. Muy bien. Sergio. Yo, por nuestra parte, realmente no vamos a sacar nada nuevo. Seguimos haciendo más robusto y haciendo mejor el sistema de identificación que tenemos. Entonces, nuestro sistema precisamente es muy útil en este sector. Tenemos un sistema, una plataforma de identificación descentralizado, donde cada usuario final, cada turista y cada persona, tiene su patrón biométrico guardado en su teléfono. Por lo cual, no tenemos una base de datos que nos puedan robar para robar y hacer suplantación de identidad de nuestros usuarios. Entonces nosotros partimos de esa base, queremos identificar personas protegiendo su privacidad y garantizando a las empresas que quien accede es realmente el usuario que está accediendo, ya sea a nivel digital o a nivel físico. Entonces nosotros seguimos trabajando y seguimos poniendo el foco en proteger la privacidad de las personas y otorgar una solución que nos permita identificarnos sin contraseña, sin riesgos y teniendo la confianza de que no me van a poder suplantar la identidad. Muy bien. Saúl.
Bueno, desde Bitdefender lo nuevo, o por dónde va la estrategia de Bitdefender, es tener una mayor visibilidad, era un poco lo que decía antes. Entonces sí que hay cada vez más sensores en todas esas vías o esas vulnerabilidades que puedes tener. Cada vez damos más herramientas a este tipo de empresas para poder desplegar donde antes no se podía desplegar. Esa visibilidad para realmente ver esos patrones de comportamiento que te pueden indicar que algo no va bien. Sobre todo porque la privacidad del dato, el analizar ciertos patrones de procesos y servicios que están corriendo son fundamentales para detectar cualquier tipo de intrusión que puedas tener o cualquier tipo de ataque. Entonces, por ahí es un poco donde van en cuanto a sacar esas herramientas y sobre todo desarrollar nuestra plataforma para tener una visibilidad conjunta un poco de todo lo que está pasando. Pues nosotros en SonyWall adquirimos 2 compañías a principios de año, Solutions Grante, que es una solución orientada a MSSP, a servicios gestionados de ciberseguridad, y Varian, que es un fabricante muy orientado a entornos de Zero Trust Network Access, de ZTNA, de SASE, de Secure Access Service Edge, de CASB, de Cloud Access Security Broker, que complementaba y completaba muy bien el portfolio de SonyWall. Eso a nivel más estratégico, porque yo creo que bueno, el mercado está yendo hacia ahí, ¿no? Hacia servicios gestionados de este tipo de arquitecturas ZTNA, Z. Y luego a nivel más táctico, por ejemplo, para los sectores así de turismo y Horeca, pues ahora vamos a lanzar un firewall muy chiquitito, que para entornos así distribuidos como este tipo de entornos de turismo y Horeca va fenomenal, porque para este tipo de compañías que tienen una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, muchas ubicaciones remotas, muchas veces están con MPLS de operadora y pues con una SD-WAN que podemos montar con SonyWall con este tipo de firewalls, poniendo uno en cada ubicación, pues la verdad que reduces mucho los costes y recuperas el control de tu infraestructura. Entonces la verdad que ahí tenemos muchos casos de éxito, porque la verdad que una SD-WAN no tiene nada que ver a una MPLS a nivel de costes, de agilidad, de que no dependes nada de la operadora y que dependes solamente de ti, ¿no? Y recuperas el control de tu infraestructura. Y luego además tenemos la novedad de que en nuestros firewalls también vamos a sacar una nueva versión de sistema operativo, que es SonyOS 8, que tiene la particularidad que se va a poder montar en firewalls de generación 7, es decir, que en un firewall de generación 7 vas a poder poner SonyOS 7 o SonyOS 8, según las necesidades o requerimientos que tenga el cliente, y eso pues va a dar mucha agilidad y mucha flexibilidad en las implantaciones, ¿no? Y destacaría eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4. Pues muchas gracias, Pablo. Es un placer. Y gracias, por supuesto, a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima Mesa Redonda IT.